con la luz, pues llegamos a esta última sesión de estas dos jornadas tan intensas en nuestro congreso sobre pensamiento, pandemia y tata, con todo lo que estamos diciendo y lo que nos estamos dando que pensar unos a otros, unas a otras, ¿verdad? Bien, en esta última sesión, aquellas que empezamos como a ver Moraña ayer por la mañana, pero parece con este ritmo tan intenso que hemos llevado, pues el tiempo sabemos que se estira, ¿no? El tiempo humano. Bueno, pues llegamos en este momento ya de nuestro tiempo a la última conferencia, en este caso, de nuestro compañero y amigo Juan Manuel Aragüés. Juan Manuel Aragüés, en fin, lo tenemos aquí con nosotros, acudiendo a nuestra invitación, de lo cual nos alegramos y te lo agradecemos mucho, Juan Manuel, que vinieras a nuestra Universidad de Granada desde tu Universidad de Zaragoza, acompañado por tu compañera Amparo, por tu hija Claudia, y a transmitirnos tus reflexiones, tu saber y tu buen hacer siempre. Bien, Juan Manuel Aragüés, entré en contacto con él precisamente en tiempos de pandemia y a través de conferencias telemáticas, porque tuvieron también la amabilidad, en su caso, de invitarme a la clausura de un máster allí en la Universidad de Zaragoza y en medio pues nos vimos confinados duramente allá por marzo del año 2020. Eso sí que parece lejos. Juan Manuel Aragüés es profesor de la Universidad de Zaragoza de filosofía, con una trayectoria no solo académica, sino de actividad pública y cargos, en fin, de responsabilidad política en diversos terrenos muy intensa, ¿no? Con un pensamiento que va muy vinculado a la praxis, ¿verdad? No solo orientado hacia ella, sino involucrado con ese compromiso cívico, académico, etcétera. Su obra, bueno, pues precisamente en vez de hablar en frío acerca de sus libros, pues he traído, aquí tengo 3. No iba a traer más porque entonces la moto se me desequilibraba. Entonces tengo 3 y hay que aprovechar lo que decía ayer nuestra amiga y muy estimada Mabel Moraña. Antes de que los libros pierdan el aura, pues vamos a disfrutarlo. Y entonces aquí los tenemos. Mirad, de la vanguardia a cyborg, una mirada filosófica actual. Bueno, este libro parece que lo escribiste pensando en estos debates, porque hablabas de humanismo, del pensamiento de la diferencia, en fin, de todas las crisis en las que nos vemos inmersos, recuperando pues autores que han ido saliendo en estos 2 días, como era esperar, en nuestras exposiciones y en nuestros debates, ¿no? Otro libro, por ejemplo, de idiotas a coinotas. Es que idiotas hay muchos, pero coinotas, eso, bueno, pues hay que cuidarlos para que en justicia pues vayan teniendo más espacio. Es un libro interesantísimo, ¿verdad? Donde aparecen muchos temas que preocupan a Juan Manuel y también compartimos intereses, ¿no? La memoria, la multitud, la mentira, ¿verdad? Bueno, algunos por nuestra pasión espinosista, Marx sigue Spinoza. En fin, un libro interesantísimo que sin duda, esta vez editado por Arena Libros, el otro es editado por la misma editorial de la Universidad de Zaragoza. Y un libro interesantísimo también, que invita a su lectura y además una lectura agradabilísima y siempre con buen provecho. Y mirad, el otro es Marx Contemporáneo, ¿no? Es un libro en colaboración que él edita con Luis Arenas, donde aparecen pues también muchos de los autores y autoras, en fin, con los que constantemente unos y otros podemos estar en relación, ¿verdad? Por distintos motivos académicos o de intereses comunes compartidos. Marx Contemporáneo. Hay que decir que Juan Manuel es uno de los autores que más trabaja en Marx y la tradición marxista, poniéndola al día, haciendo una lectura fuera de dogmatismo y de visiones doctrinarias o esclerotizadas, y eso es muy de agradecer, conecta mucho con la necesidad de un enfoque materialista, como apuntaba pues Ana hace un rato en su magnífica ponencia. Igualmente, bueno, pues ha ido tras el rastro de Nietzsche, de Freud, es una especialista en Sartre,
¿verdad? Y esa memoria acerca de Sartre y su papel también en el contexto, sobre todo, en fin, de la opinión pública en la Francia posterior a la Guerra Mundial, con el giro de Sartre también hasta hacia el pensamiento marxista en su día. Bueno, y un papel de Sartre como figura intelectual que desbordaba el campo estrictamente francés, ¿no? Y se proyectaba más allá. Bien, hay reflexiones que me resultaron, cuando las conocí, especialmente interesantes. Bueno, pues esto es para que os hagáis una idea de quién es nuestro conferenciante, de a qué se ha dedicado, qué ha publicado, y además, pues muy prolífico, ¿no? Ya digo, no he traído más porque tampoco había que abusar. Él nos va a hablar como colofón. Bueno, el título parece un poco pesimista, pero es que los tiempos no están para muchas alegrías. Ahora, estoy seguro que si no optimismo militante, que eso era demasiado de blog en otros tiempos, sí de esperanza militante. El título es No hay futuro. ¿Cómo construir el porvenir? Reflexiones para un tiempo de crisis. Pues Juan Manuel, toda la palabra que a partir de ahora toca es tuya. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa. Gracias a José Antonio y a Ana por la invitación. Nunca había estado en Granada y la verdad es que sí, no había estado nunca en Granada. ¿Qué le íbamos a hacer? Había llegado hasta Córdoba, pero a Granada no había llegado. Y la verdad que estoy contentísimo de estar aquí, de tener la oportunidad de estar en esta facultad en la que tengo amigos, conocidos, gente a la que valoro, y una ciudad pues que estoy empezando a descubrir. Me parece muy bonita y deseando pues conocer la Alhambra. Además, tengo una hija mayor, que tengo aquí una pequeña, que se llama Inés Alhambra, con lo cual conocer la Alhambra pues es algo obligado, ¿no? Y como se llama Alhambra, pues, y estoy muy orgulloso de ella, pues le voy a dedicar esta conferencia a mi hija, que por cierto estudia un máster de literatura iberoamericana en la Autónoma de Madrid. Bueno, no es tan pesimista como ha aventurado José Antonio mi intervención, porque quizás nos podríamos colocar en la estela del texto de Sara Ahmed que acaba de citar Javier en su intervención, ¿no? Me gustaría situarme ahí. Precisamente, si digo que no hay futuro, es por establecer una dicotomía entre futuro y porvenir. El concepto de futuro es un concepto de origen latino, viene del verbo sum, y es el participio de futuro del verbo sum. Y futurus, en latín, quiere decir aquello que tiene que ser, aquello que va a ser de manera inexorable, que no puede ser de otra manera, aquello que está de alguna manera escrito, ¿no? Mientras que la idea de porvenir, desde mi punto de vista, es una idea pues mucho más abierta a la construcción de los sujetos, más abierta a las prácticas, más abierta a la política. Yo creo que nos hemos quedado, en cierto modo, sin futuro. La modernidad fue una época construida sobre la idea de futuro y la idea de progreso, un momento de utopías, de proyectos que se aventuraban como positivos en el horizonte, y sin embargo nos hemos encontrado en nuestra posmodernidad o en nuestra actualidad con que esa idea de un futuro escrito y de un más allá se nos ha venido abajo. Y yo creo que se nos ha venido abajo fundamentalmente de dos maneras, ¿no? En un primer momento tuvimos la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín supuso para algunos el triunfo del capitalismo, el triunfo de la democracia, y paralelamente a ello, pues la desaparición de ciertas utopías que quedaron enterradas bajo los cascotes de la historia, ¿no? Parecía que no había futuro, se había llegado al fin de la historia. Recordad los planteamientos de Fukuyama, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, no solamente nos quedamos sin futuro, sino que incluso empieza a percibirse un cierto repliegue de carácter nacionalista hacia el pasado. Se vuelve a reivindicar de manera sorprendente
pasados legendarios, pasados gloriosos. Esto lo podemos ver muy claramente, lo que ocurrió en los países del este, ahora tan de moda, en que la aparición de la democracia, sin embargo, va acompañada de la recuperación de símbolos de inicios de siglo absolutamente antidemocráticos, como las águilas bicéfalas imperiales en Serbia, en Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos encontramos con ese fenómeno de un presente que no tiene futuro y que además vuelve su mirada hacia el pasado, ¿no? Podríamos hablar de un repliegue idiota hacia lo nacional. Utilizo idiota en el sentido etimológico del término, de la misma manera que coinota, ¿no? Idion en griego es lo particular, ¿no? Aquello que es incapaz de salir de su universo particular y dirigir la mirada hacia lo otro, ¿no? Creo que el nacionalismo tiene mucho de eso. Pero hay una segunda manera de constatar nuestra pérdida del futuro, y es esta mucho más actual. Lo que nos venimos encontrando, yo diría que como mínimo desde 2008, es con un presente intempestivo, ¿no? Un presente en el que suceden cosas de un enorme calado, de una enorme densidad, pero que al mismo tiempo resultaban inesperadas. No se podía predecir que iban a suceder. En 2008 nos encontramos con una crisis económica brutal, que nos cayó como una losa encima de las cabezas y que al mismo tiempo dio lugar a una serie de respuestas políticas en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras ciudades, que fueron, como el 15M, algo absolutamente inesperado. No estaba escrito que eso iba a suceder. Yo creo que el 15M, todos y todas, quedamos sorprendidos de la potencia de la movilización que se produjo en nuestras ciudades, que en modo alguno fue algo previsto. Hemos tenido, por lo tanto, esa crisis del 2008 de manera inesperada. La respuesta a la crisis en las movilizaciones políticas de las calles, también con esa dimensión de falta de espera, ¿no? Luego vino la pandemia, ¿no? Que también fue algo que nos pilló por sorpresa y que unos días antes, pues algunos pensábamos que nos íbamos a encontrar con situaciones como las que nos habíamos encontrado anteriormente, con las diferentes gripes que nos anunciaron que iban a ser terribles y que nunca llegaron a ser, al menos en geografía europea, y sin embargo, de repente nos encontramos confinados y confinadas en nuestros hogares. Y finalmente nos hemos encontrado con una guerra que no esperábamos. Una guerra que nos parece absolutamente anacrónica y que pensábamos que no íbamos a volver a sufrir en nuestra geografía europea, y que estas imágenes que vemos de los blindados rusos avanzando por las llanuras ucranianas pues nos sumen en el horror también, pero también en una situación de perplejidad, podríamos decir. Es decir, lo que pretendo decir es que nos encontramos en estos momentos en una situación, desde la época de la caída del muro, en el que lo que acontece, lo que sucede, es algo imprevisto y que, en cierto modo, borra esa pretensión de previsión que había venido acompañando a la teorización filosófica e histórica en Occidente a lo largo de toda la modernidad. Podríamos decir que el neoliberalismo, al que por cierto desde mi punto de vista caracteriza, a diferencia de otras formas de capitalismo, una pulsión suicida, el capitalismo siempre ha sido una forma social tremendamente inteligente, que ha sabido ajustarse a las contradicciones, a los momentos, a las situaciones. Ayer alguien lo señalaba, ¿no? Cuántas veces hemos hablado de la imposibilidad del capitalismo, y el capitalismo siempre se ha sobrepuesto a estas imposibilidades y ha seguido avanzando, ¿no? Sin embargo, el neoliberalismo tiene una pulsión suicida, en la que parece que lo único que le interesa es el goce inmediato,
y que desde esa perspectiva todo está justificado, ¿no? El neoliberalismo en ese sentido se ha convertido, diría yo, en el agujero negro de toda esperanza. No hay nada que escape a la potencia de ese agujero negro neoliberal, ni siquiera la esperanza, porque estamos en el goce del presente, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre cuando ese goce se pone en cuestión? Me gustaría reflexionar, en segundo lugar, sobre la relación entre COVID y capitalismo, entre COVID y neoliberalismo. Porque yo creo que hay ciertos elementos de similitud en las prácticas, los desarrollos, en las estrategias, si podemos llamarlas así, que acompañan a la pandemia y a la forma social contemporánea. ¿En qué se asemejan el COVID y el capitalismo? En primer lugar, en el carácter, aquí voy a utilizar terminología deleuziana, que imagino que a alguno le resultará familiar, el carácter desterritorializado y desterritorializador de ambos. Desterritorializado en el sentido de que tanto el capitalismo, el neoliberalismo, como el virus, como se señalaba ayer muy bien, no saben de fronteras, no respetan espacios y su pretensión es la expansión constante. Entonces, hay una tendencia a la desterritorialización a través de espacios lisos, incapaces de poner freno a esa evolución del virus, a ese desarrollo del capital. Pero al mismo tiempo, tanto el virus como el capitalismo se encuentran, se complementan en la desterritorialización del Estado. Es evidente que el neoliberalismo, si por algo se ha caracterizado, es por la voluntad de desconstrucción del Estado. No global, no completa, porque al neoliberalismo le interesa mantener los elementos represivos del Estado, pero sí desactivar, desmontar la dimensión social del Estado. Bueno, pues en esa tarea de desterritorialización del Estado, el neoliberalismo se ha encontrado con la ayuda del virus. El virus ha sido un instrumento de desterritorialización. Primero fue la escuela. La escuela, el ámbito educativo, con ese repliegue hacia los hogares, que quizá nos anuncia el futuro que ayer Mabel señalaba en su intervención, un futuro en el que las aulas quedarán vacías, las instituciones académicas perderán sentido y la enseñanza se convertirá en algo que se realiza exclusivamente en el ámbito privado, en el ámbito idiota y sin el contacto humano que tan preciso es para una labor como la formativa. Yo no sé qué experiencia tendríais, digo tanto como alumnado como profesorado de los momentos de pandemia, pero para mí fue una sensación muy angustiosa. El no saber quién había al otro lado de la pantalla, no saber si se te estaba escuchando, si se te estaba atendiendo, la sensación de enorme cansancio que producía la fatiga del vínculo con lo informático, ¿no? Bueno, pues el virus ha contribuido a la experimentación de nuevas formas de enseñanza que tienden, en cierto modo, a erosionar lo que ha sido la concepción tradicional del servicio público de la educación. Y, en cierto modo, y esto se empieza a anunciar en fechas recientes, también se está desterritorializando la sanidad. Fijaos cómo hace unos meses nos encontrábamos con esta terrible ocurrencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando lanzaba aquella idea de la cultura del autocuidado, ¿no? Que quiere decir sálvese quien pueda. Haga usted lo que pueda, pero no me moleste. Llegó a decir aquello que el mejor hospital
estaba en la casa de cada uno y cada una de las madrileñas, ¿no? Claro, una cosa absolutamente delirante y que suponía la desatención de buena parte de la población, a la que se le instaba a que se las arreglara como pudiera frente a la situación de pandemia. Que, por cierto, hay que señalar también cómo claro, revestimos brutalidades bajo conceptos elegantes, ¿no? Cultura del autocuidado, ¿eh? Yo pensé que inmediatamente se iban a lanzar a degüello por este planteamiento y me encontré con la enorme sorpresa de que al día siguiente La Sexta ya recogía el concepto y lo utilizaba con normalidad. Es fácil saber por qué también. Este carácter desterritorializador y desterritorializado del virus y del neoliberalismo nos debiera hacer aprender una cuestión, y es que la lucha contra el virus y la lucha contra el capital no es una lucha de carácter nacional. Esto es algo que la izquierda ha venido planteando desde una perspectiva política desde siempre. Nunca hemos sabido implementarlo y el virus nos venía a poner encima de la mesa una urgencia política que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo y a la que nunca hemos sido capaces de dar respuesta. Un segundo elemento de cercanía entre el COVID y el capitalismo es la enorme capacidad de contagio de ambos. Es evidente, lo acabamos de vivir, lo vivimos sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, que el virus conseguía infectar a gran cantidad de la población, a pesar de las precauciones, a pesar de los encierros. Hemos visto que el virus pues, ha llegado finalmente a generar una inmunidad colectiva porque nos ha infectado a buena parte de la población. Esto es así, ¿no? Algo que es muy semejante a lo que ocurre con el neoliberalismo y con el capitalismo. El capitalismo tiene una enorme eficacia para infiltrarse en nuestras vidas. Aquí me gustaría hacer referencia a un teórico francés que, por cierto, también enlazaría con la temática de los afectos de la que se ha hablado en la última ponencia, que es Frédéric Lordon. Frédéric Lordon tiene un libro que se titula Los afectos de la política, y en él señala cómo el capitalismo, no el decimonónico, pero sí el capitalismo del siglo XX, el capitalismo de consumo, el capitalismo financiero, el neoliberalismo, tiene la virtud de ser el primer sistema social y sistema político que es capaz de generar dominio a través de afectos alegres, a través de pasiones alegres, a través de, como diría Baudrillard, la seducción. La herramienta fundamental de control del capitalismo es la seducción. Conseguir que hagamos aquello que el sistema desea que hagamos, pensando que lo hacemos porque queremos hacerlo. Pensando que estamos ejecutando nuestra libertad y nuestra autonomía. Ahí se muestra la enorme eficacia, por lo tanto, del capitalismo y su capacidad de contagio. Es decir, su capacidad de afectar a poblaciones mundializadas, globalizadas, que acabamos desarrollando prácticas milimétricas muy semejantes como efecto de esta potencia del capitalismo. Esta enorme capacidad, tanto del virus como del capital, para infectar, puede resumirse también en la contradicción fundamental ante la que nos encontramos. Resulta evidente la contradicción virus-vida. Si estamos luchando contra el virus es porque el virus nos arrebata las vidas. Pero mientras el marxismo tradicional señalaba la contradicción capital-trabajo, yo creo que es preciso extender la idea y entender que la contradicción fundamental del capital es con la vida. La contradicción capital-vida.
Y un tercer elemento de semejanza entre el virus y el capitalismo es que la eficacia de ambos se cimenta en la inexistencia de una inmunidad grupal. La historia del capitalismo, desde mi punto de vista, es la historia, y esto lo ha analizado muy bien Thompson, por ejemplo, es la historia del esfuerzo por acabar con la economía moral de la multitud. Es decir, para romper las redes de solidaridad, las redes de encuentro, las redes de relación que las culturas populares poseían en los territorios en los que el capital comenzaba a desarrollarse. El capital, para desarrollarse en la Europa moderna, necesita romper esas redes. Redes económicas, la economía del común. Marx lo analiza de manera magnífica en los capítulos 23 y 24 del Capital, cuando analiza la acumulación originaria y el proceso de cercado de cambios. Silvia Federici abunda en esa idea cuando en Calibán y la Bruja pues, señala también la influencia que tiene toda la economía alrededor de la mujer y el vínculo con la cuestión de la brujería en Europa, pero vemos cómo el capital, desde ese siglo XVI hasta el XIX, realiza un enorme esfuerzo por romper esas economías del común y esas economías morales del común. Sin romper esas economías, sin romper la solidaridad del común, el capitalismo resultaba inviable y se aplica con enorme eficacia a romper esas economías del común. Bueno, hemos visto cómo la pandemia ha sido capaz de avanzar en la medida en que no poseíamos una economía común de la salud. Al carecer nuestros cuerpos de los mecanismos de respuesta al virus, no hemos sido capaces, hasta que el virus no nos ha afectado y ha perfilado nuestros cuerpos, o hemos utilizado las vacunas para hacer de barrera frente al virus, el virus ha podido campar a sus anchas. Es decir, ha sido preciso acabar en una situación de inmunidad de grupo, bien a través de las vacunas, bien a través del contagio, para poder empezar a hacer frente al virus. Yo creo que aquí tenemos una metáfora política muy importante. Aquí hay una metáfora política muy importante. La necesidad de construir una inmunidad de grupo frente al capital. Es decir, pensar en vivir, pensar en habitar de otra manera. Es decir, señalar la importancia de lo común. Apuntaba en el inicio de mi intervención la distancia existente entre los conceptos de futuro y porvenir. Para mí la gran pregunta política contemporánea es ¿cómo construir el porvenir? ¿Cómo podemos construir el porvenir? Porque el capitalismo está clausurando el presente. El capitalismo nos lleva al absoluto desastre. ¿Cómo construir una alternativa? Y precisamente entiendo que esa inmunidad de grupo y esa transnacionalización de las luchas son elementos que nos pueden ayudar a construir ese porvenir. Voy a intentar dar algunas notas sobre cómo construir ese porvenir, intentándolo llevar a la temática del Congreso de los macrodatos, que por cierto cuando José Antonio me invitó a hablar de esta cuestión yo me quedé un poco sorprendido porque no sabía muy bien qué tenía que decir sobre ello. Luego me ha tranquilizado el ver que en las intervenciones tampoco se ha hecho demasiada referencia a la cuestión de los macrodatos, pero yo muy disciplinadamente he intentado hacer algún tipo de referencia que haré al final. Pero antes de llegar a la parte propositiva de mi intervención, sí quisiera señalar alguna cuestión. En primer lugar, que vivimos tiempos de perplejidad, ¿no?
vivimos tiempos de perplejidad. En la pandemia nos hemos encontrado, quienes siempre hemos sido críticos con el Estado y con la política, haciendo una defensa del Estado, ¿no? Haciendo una defensa del Estado, ¿no?, frente a los negacionistas, que desarrollaban un discurso, en algunas ocasiones, yo creo que un tanto delirante, y eso nos ha llevado a cerrar filas con un Estado que entendíamos que estaba desarrollando, en la medida de sus posibilidades, ciertas estrategias de protección de la ciudadanía. Ciertamente que eso ha erosionado procesos democráticos, ciertamente que eso ha vulnerado ciertas libertades, pero yo al menos así lo sentía, era preciso conceder a las instituciones un cierto margen para hacer frente a una situación de excepción. Y de ahí la perplejidad, porque en algunos momentos nos mirábamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y nos veíamos en el lado diferente al que habitualmente solíamos estar, ¿no? En el lado de la defensa de lo institucional, ¿no? Hay una segunda perplejidad, esta muy reciente, y es la que provoca la guerra de Ucrania, ¿no? O la guerra de Putin, como otros dicen. Porque en esta guerra también, quienes habitualmente hemos hecho del no a la guerra nuestra bandera y nos hemos opuesto con enorme decisión, pues a invasiones como las de Irak, a intervenciones como las de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estos momentos, ante la potencia de la agresión desarrollada por el régimen de Putin, pues nos debatimos entre el derecho del pueblo ucraniano a defenderse y nuestra tradicional oposición a toda forma de violencia bélica, ¿no? Y eso también nos sume en la perplejidad. Nos sume en la perplejidad también derivada de la complejidad del marco ucraniano. Desgraciadamente seguimos demasiado presos y presas de esa lógica dual de origen aristotélico que nos lleva a intentar distinguir siempre lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro, y las cosas nunca son así. Las cosas nunca son así. Y sabemos que Ucrania es una geografía compleja. Una geografía compleja en la que desgraciadamente hay una cierta presencia de elementos neonazis, a los que incluso han llegado armas de las enviadas por Occidente. Pero aún dentro de esa complejidad, la virulencia de la agresión es tal que nos genera ciertos problemas de respuesta. Por eso digo que vivimos tiempos de perplejidad, porque a veces nos encontramos defendiendo cosas de las que no estamos del todo convencidos, ¿no? Y también tiempos de perplejidad porque nos apresuramos a decir frases que luego resultan falsas, ¿no? En la crisis de 2008 dijeron que iban a refundar el capitalismo, lo decía Sarkozy, que iba a aparecer un capitalismo de rostro humano, como aquel socialismo de rostro humano que también se prometió en los países del este, y de aquello ya, bueno, no hubo noticia, ¿no? Y también dijimos que de la pandemia íbamos a salir mejores, cuando nos encontramos en los balcones aplaudiendo a los servicios sanitarios, pues pensamos que ciertamente pues, esta sociedad iba a salir con lazos más solidarios, entendiendo la necesidad de los servicios públicos, la importancia de lo público para la consolidación de la vida humana, y, sin embargo, no parece que esto sea así, ¿no? La política española actual y la política europea actual, precisamente, está teñida de nubarrones más negros y amenazantes que los que estamos viendo estos días en Granada, y ya es decir. Parece que el tiempo el cielo de Granada sea también una metáfora de la situación política y social de nuestro país, por desgracia. Vivimos tiempos de colapso. Vivimos tiempos de colapso. Colapso ecológico. Estamos asistiendo a la
a la autofagia del capitalismo, ¿no? El capitalismo se está devorando a sí mismo, está devorando el planeta que lo sustenta, ¿no? Estamos viviendo tiempos de colapso humanitario, sí, Ucrania, pero hace poco más de 2 meses, 100 kilómetros más arriba, recordad las imágenes de los refugiados que venían de Siria y de otros lugares, en ese caso absolutamente rechazados por las fuerzas de seguridad polacas en la frontera. Nuestro mar Mediterráneo, que se ha convertido desgraciadamente en una enorme fosa común, por tanto colapso humanitario, colapso sanitario, al que nos ha llevado también la pandemia, colapso político-social. Estamos desgraciadamente repitiendo los años 20 del siglo XX, ¿no? Y esperemos no repetir los 30 ni los 40, ¿no? También era difícil imaginar la vigencia de la extrema derecha que ahora estamos viviendo y mirando horrorizados y horrorizadas, creo yo, y sin embargo es lo que tenemos ahí a las puertas. Y finalmente el colapso que ha producido la pandemia, ¿no? Porque la pandemia nos ha hecho colapsar en muchos ámbitos. Antes Ana hablaba del feminismo. Recordemos la potencia del movimiento feminista en los años 2018, 2019, las magníficas movilizaciones, la visibilidad de un sujeto político de una enorme potencia y que pudiera haber sido capaz de convertirse en la punta de lanza de un gran movimiento. Algunos teníamos esa esperanza de que sucediera, y cómo la pandemia ha venido a romper por completo ese proceso, ¿no? Y a dejarnos en una situación política tremendamente complicada, con los sujetos políticos desarticulados y con una extrema derecha, como decía, muy, muy pujante. ¿Cuál es la salida a todo esto? Pues y utilizaré la cuestión de la pandemia como marco, como metáfora nuevamente para lanzar un planteamiento político. Yo creo que la pandemia tiene una falsa salida, que es la salida idiota, nuevamente en el sentido etimológico, la salida que busca en lo personal, en lo individual o en lo nacional, en lugar de cobijo. Aislándonos en nuestros hogares o amurallando nuestras sociedades, como si eso pudiera impedir que el virus se filtrara por cualquier rendija y llegara a afectarnos. Frente a la salida idiota, la salida coinota. El concepto de coinota que José Antonio mostraba en el libro que ha ensayado anteriormente, de la misma manera yo me he permitido crear ese neologismo de coinota porque me parecía muy evidente que si de idion es idiota, de koinon, de lo común, se trata de desarrollar el concepto de coinota y se trata de desarrollar una política de lo común, una política de lo coinota, ¿no? Una política coinota. Es en ese ámbito, en el ámbito de lo común, donde hay que buscar las respuestas políticas. Y esto es lo que me lleva a la cuestión del conocimiento, por enlazarlo con el título del Congreso, ¿no? El virus ha tenido la virtud de, en un determinado momento, hacernos ver la importancia de lo común. Creo que hubo un momento en que nos dimos cuenta del desastre que hubiera sido si nuestra sociedad no hubiera dispuesto de una sanidad pública relativamente potente y de carácter universal, que pudo dar respuesta, mal que bien, a una situación de emergencia. Y también puso de manifiesto algo que se señalaba también aquí esta mañana, y es que nuestra ontología es una ontología de la relación.
Nuestra ontología es una ontología de la relación. Frente al mito liberal del individuo aislado que todo lo puede y que a través de su esfuerzo puede conseguir, de su esfuerzo o de su autocuidado puede conseguir, lo que creo que ha quedado muy claro es que el individuo, sin las redes de distribución, sin las redes sanitarias, sin las redes de cuidados, es incapaz de hacer frente simplemente a la vida. Somos, como dice Marx, tanto en los manuscritos de Economía y Filosofía como en los Grundrisse, individuos sociales. Generalmente se le reprocha a Marx no hacer uso de la categoría individuo. Es otro de los desconocimientos de Marx. Marx utiliza la categoría individuo, pero le pone un apellido. No lo deja en el individuo solamente, en el individuo liberal. Habla del individuo social. Somos individuos sociales, en marcos sociales. Porque todos nuestros gestos, hasta el que podamos hacer en la mayor intimidad, en la mayor soledad, cuando nos metamos en nuestro despacho en nuestro ordenador o cuando nos metamos en el baño, es un gesto que está dependiente de toda una red eléctrica, una red de agua, con dispositivos que han sido construidos por otros y por otras y que se han hecho llegar a nuestros hogares y a nuestros despachos. Es decir, somos seres en relación. Y el virus, en un determinado momento, nos hizo ver esto, que éramos seres en relación. La evolución de la situación, por desgracia, ha hecho que esto se olvidara y que estemos volviendo a discursos muy centrados en lo individual, muy idiotizados, quizá porque predominaban o han predominado sentimientos de frustración y de ira, acompañando todo este proceso social que hemos vivido. Y claro, esta idea de que somos seres en relación y de la importancia de lo común, yo creo que ahí hay que recordar la importancia del conocimiento al servicio de lo común. Y aquí me remito a un concepto también de Marx, es el concepto de intelecto general. Concepto de intelecto general. Es decir, el saber producido por la sociedad, el saber acumulado por la historia. Marx denuncia que ese intelecto social, desgraciadamente, se coloca solo al servicio de las clases dominantes. Esto lo analiza muy bien cuando analiza la problemática de las máquinas en el famoso pasaje de los Grundrisse sobre las máquinas, ¿no? Dice, las máquinas son maravillosas, las máquinas son fabulosas. El problema es que en vez de ser un instrumento para los individuos, son los individuos los que se han convertido en un apéndice de las máquinas. Porque las máquinas están pensadas solamente desde la perspectiva capitalista de la productividad. No están pensadas desde la perspectiva humana de la vida. No están pensadas desde la perspectiva humana de la vida. Y por lo tanto, de lo que se trata es de poner el conocimiento al servicio de los intereses generales. Colocar el intelecto general al servicio del común, no al servicio de intereses particulares, no al servicio, por ejemplo, de las farmacéuticas, no al servicio del beneficio, sino al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Porque, como señalaba uno de mis autores preferidos, Jesús Ibáñez, el sociólogo español Jesús Ibáñez, que es un autor que yo creo que merece una enorme atención. Jesús Ibáñez dice, más allá de la sociología, que el saber es la manifestación del poder en la sociedad capitalista. El saber es la manifestación del poder en la sociedad capitalista. Y, desde esa perspectiva, es preciso arrebatar ese saber y hacer de ese saber un saber común. Esto me lleva a, y estoy terminando ya mi intervención, a plantear como guía de acción lo que yo llamo, con resonancias kantianas, como se va a ver, el imperativo moral del común. El imperativo moral del común. Imperativo, recogiendo ahí la idea kantiana, y que a diferencia del imperativo categórico de Kant, que es un imperativo que se enuncia en singular, este imperativo moral del común se enuncia en plural. Y podría enunciarse de la siguiente manera: actuemos de tal modo
que nuestras acciones permitan la supervivencia de la humanidad. Es decir, que todas nuestras acciones, todas nuestras prácticas estén colocadas en la perspectiva de construir, de imaginar un porvenir en el que nuestras prácticas estén ajustadas de tal manera que sea que de ella se derive la supervivencia de la especie. Claro, esto puede parecer un planteamiento demasiado abstracto, poco concreto, pero venimos de la enunciación de ese tiempo de colapso al que hacía referencia. Creo que cada vez somos más conscientes de que estamos en el límite, que vivimos en el límite, que nuestra sociedad, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de recursos, está al borde del precipicio y que es absolutamente imprescindible inventar nuevas formas de vida. Ya sabemos que en ese no futuro del que hablaba anteriormente resulta más fácil pensar la destrucción del planeta que el fin del capitalismo. Esto se nos ha dicho muchas veces. Bueno, pues tenemos que hacer el esfuerzo. Es preciso hacer el esfuerzo de pensar otras formas de vida que no pasen por las dinámicas de competencia y de egoísmo que caracterizan al capitalismo. En realidad, el planteamiento está muy cercano a lo que ayer se mencionaba Enrique Dussel, ¿no? Cuando plantea el principio vida. La idea de el primer principio ético es la defensa de la vida. Ese debe ser el primer principio ético. Claro, nuestras sociedades europeas opulentas, esto en algún momento sonó como un planteamiento que carecía de sentido, porque no hemos tenido nunca esa mirada globalizada. Desgraciadamente, esto se ha hecho actual. Esto se hace cada vez más actual. Y el planteamiento dusseliano de la vida como principio ético fundamental adquiere una relevancia y adquiere una actualidad enorme desde mi punto de vista. Por lo tanto, y con esto concluyo, desde mi punto de vista se trata de construir un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común que sea un sentido del común. Un sentido del común. Un sentido en el que lo común, lo compartido, lo relacional se convierta en la base de nuestras prácticas, la base de nuestras políticas y nos permita imaginar, y aquí el verbo no es casual, adquiere tintes que lo vinculan con Castoriadis y con la idea de la humanidad como constante imaginadora de formas políticas, en el que la imaginación nos permita alumbrar una nueva forma social que supere al capitalismo y que nos permita la permanencia en el ser, el conatus de la multitud, el conatus de lo común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, tenemos un tiempo todavía por delante, no en exceso, pero sí en alguna medida disponible para vuestras intervenciones, reflexiones, las preguntas a las que haya lugar. Así que adelante. A ver, espera un momento el micro. Gracias. Juan Manuel, me ha encantado tu presentación. Creo que coincidimos en mucha cosa. Una de las cosas que mencionas en tu presentación es la idea de la perplejidad, ¿verdad? Que me ha hecho pensar que hay un aspecto de esta cuestión que a veces no nos da tiempo de introducir, que es el hecho de que una vez que se pone en marcha lo que podríamos llamar la máquina de la globalización, ¿verdad?, con sus ritmos acelerados y diferentes a los de las dinámicas transnacionales, donde ahora la dinámica es otra, ¿verdad? Algo queda atrás que es el sensorium de la época, ¿verdad? Que es la capacidad cognitiva, incluyendo ahí lo afectivo, psicológico, sociológico, etcétera, del sujeto para captar esos ritmos, para interpretarlos. O sea, los procesos van más adelante y más rápido
de lo que podemos percibirlos y digerirlos e interpretarlos, etcétera, ¿verdad? Me hizo acordar también de un libro muy bueno de Carlos Rincón, que no sé si es un crítico colombiano, que no sé si se conoce aquí, que reflexionando sobre posmodernidad, neobarroco, etcétera, publica un libro que se llama La no simultaneidad de lo simultáneo. Y al discutir en relación a la posmodernidad la idea de simultaneidad, nos recuerda que la globalización es sobre todo un proceso de compresión espacio-temporal, ¿verdad? En que todo se aprieta como en un zip, ¿verdad? En el que una cosa coexiste con su contrario, simultáneamente, ¿verdad? De ahí que nos encontramos con que procesos muy avanzados, tecnológicos, digitales, científicos, etcétera, coexisten de una manera mucho más apretada que en épocas anteriores con su contrario, con formas ancestrales, con resurgimientos míticos, con cuestiones de fundamentalismo religioso, etcétera. O sea, estamos en una época de transición en la que se solapan, se sobreponen unos procesos a los que vienen y coexisten en un presente que por lo tanto nos deja perplejos. Entonces ahí no es tanto una cualidad de lo real, sino una inadecuación del sensorium, lo que puede detectarse en esa dificultad que tenemos para resolver esa inherente contradicción de la percepción que tenemos de lo real en la época actual. Una época conflictiva, como hubo otras, porque, en fin, se podría, digamos, aproximar lo que estamos viviendo con otras perplejidades de fin de siglo en otros contextos que no fueron más fáciles que el presente, pero bueno. Entonces esa cuestión de la simultaneidad me parece interesante, porque tú antes hablabas de Deleuze, y yo creo que aquí la figura es la del ensamblaje más bien, ¿verdad? La de, ¿cómo era que lo decía? La del acoplamiento. Entonces vemos fenómenos contradictorios y vivimos realidades, por ejemplo, diagnosticamos todos los días el descaecimiento de lo nacional, la pérdida de espacio del Estado, de las instituciones, ¿verdad? Que pierden lugar ante las transnacionales, ante los organismos globales, etc. Y al mismo tiempo reconocemos que a nivel nacional es donde se juegan las batallas primarias. Ese es nuestro sistema de salud, este es el que nos paga el sueldo, esta es la realidad por la que circulamos, este es el aire que estamos respirando. Entonces y las dos cosas son ciertas, salvo que lo nacional como plataforma primaria va cediendo lugar y muchos fenómenos no se pueden explicar desde lo nacional. Muchos fenómenos, la mayor parte de los fenómenos que nos preocupan hoy en día no se pueden explicar ni desde una disciplina sola ni desde lo nacional solo. La violencia, por ejemplo, el narcotráfico, la cuestión tecnológica, la pandemia, son cuestiones que afectan, digamos, tránsitos globales, transnacionales, donde lo nacional propiamente no importa, no nos dice nada, no agrega nada. ¿Cómo se piensa la violencia sin una dimensión transnacional? ¿Verdad? Cosas así. Entonces, me interesaba mucho esa perspectiva que muestras, que señalaste sobre la cuestión pandémica, porque la trataste sobre todo como un indicador, ¿verdad? Me pareció. Y me doy cuenta que hay que trabajar esta parte del sensorium, de cómo está adecuándose nuestra capacidad de interpretar, de conocer lo real, porque eso también está siendo desafiado por paradigmas que nos eran desconocidos, ¿verdad? Es una reflexión, no implica una pregunta. Sí, no, pero si alguna virtud está teniendo el Congreso es que me ha hecho pensar un montón de cosas, ¿no? Tu intervención me ha dado la idea de un libro, o sea que ya no te digo más. Si sale te lo diré. No, en serio, la verdad es que
lo que escuché ayer mientras venía en el tren, lo que he escuchado esta mañana, pues me hace pensar mucho, ¿no? Y la intervención tuya no es por contestar, sino simplemente por seguir reflexionando contigo, ¿no? Y también en esa línea de las contradicciones. Claro, yo creo que algo que señalaba Ibáñez, y yo creo que tiene enorme razón, es que estamos acostumbrados a trabajar en el paradigma de la simplicidad, porque es más sencillo, ¿no? Pero la realidad es muy compleja. Pero trabajar con lo complejo resulta muy complicado, ¿no? Y entonces nos instalamos en ese paradigma de la simplicidad, de la sencillez, de o blanco o negro, o aquí o allá. Y entonces, si el Estado-nación está desapareciendo es porque lo internacional es realmente lo que funciona, y realmente no es así, ¿no? Realmente no es así. Estamos acudiendo a dinámicas en las que el Estado adquiere un cierto protagonismo en algunos ámbitos, lo internacional adquiere otro protagonismo en otros ámbitos, y no lo podemos resolver diciendo se está disolviendo el Estado-nación. No, porque vemos que en ciertas cuestiones no es así, ¿no? ¿La crisis a qué nos lleva? ¿A la necesidad de reconstruir el discurso nacional? Yo ahí tengo ciertos problemas, ¿no? Y me gustaría más que apelar a lo nacional, apelar a otro concepto, que sería el de proximidad, ¿no? Claro, no parece muy lógico que si necesitamos mascarillas, por ejemplo, haya que acudir a un mercado que está a miles y miles de kilómetros, porque aquí no hay capacidad porque aquí no se producen, ¿no? Claro, fue una situación concreta, pero esto lo podemos trasladar a la alimentación. ¿Cómo es posible que nuestra alimentación esté dependiendo, o la alimentación de nuestros animales esté dependiendo de productos que vienen de miles de kilómetros, que dejan una huella ecológica tremenda, y que, bueno, pues quizá habrá que reflexionar sobre este tipo de cuestiones y volver a dinámicas de una mayor proximidad, que no dejen huella ecológica? En otros elementos, evidentemente, habrá que recurrir a lo internacional. A mí me parece que sí que hay un ámbito en el que es absolutamente imprescindible que cambiemos la perspectiva, y es en el de la política. En el ámbito de la política yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de que las decisiones tienen que tomarse cada vez más en ámbitos internacionales, pero las políticas, no las económicas, ¿eh? Es decir, las de la democracia ciudadana, la construcción de un cosmopolitismo, como apuntaba José Antonio precisamente en su intervención de Zaragoza, la construcción de un cosmopolitismo que nos permita a los ciudadanos y ciudadanas del planeta intervenir en aquellos asuntos en los que nos va la vida, ¿m? Y en los que en estos momentos no tenemos absolutamente nada que decir. En ese ámbito sí que creo que es preciso apelar a romper barreras que tradicionalmente hemos tenido. Pero en conjunto estoy completamente de acuerdo con la reflexión que haces. A ver. Bueno, pues me atrevo a hacer otra reflexión. A veces hemos hablado de lo privado y lo público, y que también lo privado es político, cuestión que el pensamiento feminista pues ha puesto muchas veces sobre la mesa. Pero en correlación a eso y al hilo de tu intervención, es decir, lo político es antropológico y lo antropológico es político. Y tú has aludido a la seducción del capitalismo, que no es un sistema de producción económica pura y dura, es todo un sistema cultural, ¿verdad? Bueno, de una hegemonía cultural, como bien sabemos, etc. Y al hilo de eso y de lo que has planteado sobre esas situaciones paradójicas, además, digamos que incluso con nuevos acentos, con eso de, por ejemplo, Marco Ollero habla con los mundos contemporáneos, no vivimos en uno solo, vivimos en varios a la vez, ¿no? Bueno, y al hilo también de lo que has mencionado de Jesús Ibáñez, que algunos nos acordamos de él, de sus magníficas aportaciones sobre el saber, que es poder, etcétera. Mira, dicho por otra parte con un refrán castizo, somos de una cabeza dura enorme. Y la humanidad no aprende de la experiencia. Entre otras cosas, tampoco es que seamos mejores que los que vivían hace miles de años. Quizás tengamos mejores instituciones, sí. Y hemos progresado en derecho, en leyes, instituciones, en esa complejidad que hemos ido creando.
Pero no somos mejores, y no somos mejores no solo moralmente, sino de cabeza, de la capacidad de pensar. Incluso ese sensorio común a la que aludía Mabel, pues lo tenemos muy lejos. A ver, ¿dónde veo yo un problema, digamos, cultural y antropológico en este contexto? Incluso aludiendo a ese saber. Yo creo que, y volviendo a Ernesto Spinoza, es decir, vivimos con muchas falsas ilusiones y con una arrogancia enorme y con un conocimiento que nos da una conciencia absolutamente desmesurada en términos prometeicos de que controlamos todos los procesos, y no es así. Por eso esa mitificación del progreso, esa idea de un futuro que teníamos bajo control y luego se nos desmonta de la noche a la mañana en un periquete por una guerra, por una crisis financiera o por una pandemia. ¿Cómo salimos de esas falsas ilusiones? Sí, qué trabajo, y ahí desde el punto de vista nuestro también, digamos, trabajadores del conocimiento, algo hay que hacer en el sentido de, bueno, Marx lo llamó la crítica de las ideologías, salir de la falsa conciencia, pero a la vez que tenemos mucho conocimiento, pues estamos atrapados en fuertes mitificaciones de las técnicas, del mercado, incluso vivido religiosamente. Hay una religión del mercado, ¿verdad? De tantas cuestiones en las que se pone una fe y una confianza absoluta, en la que se junta a la vez, paradójicamente, una ignorancia culpable. Es decir, una parte que no queremos ver socialmente, una parte que no somos capaces ni de mirar. Y, hombre, por eso, cuando llegue, como llegaríamos el acontecimiento, bueno, el acontecimiento tiene esa característica de lo imprevisto, pero es que muchas veces ha habido una ceguera previa enorme respecto a lo que se estaba gestando. Si aludes a la guerra de Ucrania tan desastrosa, y es verdad que la culpa inmediata es de la decisión de Putin, en fin, porque tiene un poder dictatorial en Rusia, de invadir. Pero y la ceguera y pasividad de la Unión Europea durante décadas. Y la ceguera de la estrategia frívola de la OTAN. Son factores contextuales, ¿verdad? Que no es que determine mecánicamente lo que ocurre, pero influyen en los factores previos a lo que ocurre. ¿Por qué esa ignorancia culpable? Luego, a la hora de hacer esa crítica nos encontramos con factores nuevos, bueno, que tienen que ver también, tú has mencionado a Zizek, Mabel, pues, se dedica mucho y lo cita con frecuencia a Sloterdijk, y le dieron una vuelta de tuerca a la crítica de las ideologías, recogiendo aquel dicho de Marx, no lo saben pero lo hacen. El problema nuestro ahora culturalmente es que lo sabemos y lo hacemos, por esa arrogancia y esa arrogancia cínica. Es decir, entonces tenemos un contexto cínico en culturas nihilistas, porque claro, para un sensorio común, pues hace falta algún denominador común de sentido, y eso está muy ausente. Entonces, es por aquí donde veo, digamos, un problema antropológico, noseológico, de crítica, para hacer frente a todo esto. Porque aun en medio de las situaciones más complejas, incluso a veces trágicas, pues te encuentras de golpe y porrazo que el más pintado o la más pintada, véase alguna presidenta de comunidad autónoma, Madrid, pues hace unas declaraciones cínicas y se quedan todo el mundo tan ancho. Y dices tú, y es que al día siguiente lo recogen y las normalizan. ¿De qué nos extrañamos? De que claro, exactamente. Y de que nos quejamos, claro, de que la ultraderecha fascista se vea normalizada e increciendo. Es que en el contexto cultural no ponemos diques suficientes en el debate público. En fin, todos estos factores, bueno, pero hay que llegar a una concreción política respecto a decisiones económicas, etcétera. Al día de hoy, Europa se ha puesto de acuerdo, en fin, grosso modo, respecto a al menos a ciertas opciones, luego está el cómo, respecto a la guerra que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, Europa es incapaz de ponerse de acuerdo respecto a qué hacer a las grandes empresas eléctricas y energéticas. ¿Por qué? Porque en el otro lado, bueno, es una tragedia humana ante la cual otras cosas retroceden, aunque luego cuando pase nos encontraremos de nuevo que se vuelve alguna normalidad perversa, y lo otro, el mercado manda. Entonces, eso produce una gran desconfianza también, ¿no? Porque
digamos, el común de los mortales en nuestras sociedades, pues, bueno, entra todo el mundo más o menos en el juego. No están haciendo teorías ni congresos sobre este tipo de cosas, pero les llega el ruido y sabes lo que pasa. Y con lo cual la desconfianza y el escepticismo, etcétera, pues cunde mucho. Es ahí por donde también hay que preparar, creo yo, el porvenir, ¿verdad? Sin mitos del futuro, ¿cómo preparamos el porvenir? Pero ¿cómo preparamos el porvenir? Contando, vamos a decirlo con ese término al que tanto lo dedicas y que es de extracción espinosista en definitiva, contando con la multitud. ¿Cómo hacemos que los muchos compartan ese sentido y sean capaces de hacer frente y de desmontar el cinismo que muchas veces, bueno, los vemos a cada paso en los medios de comunicación, etcétera, en los grandes titulares, en las declaraciones políticas, y eso, como tú decías, es muy contagioso. Es muy contagioso. Claro, una nueva cultura cínica es que el que no entra en el juego se le pone mucho más difícil para sobrevivir, ¿verdad? Bueno, pues danos más esperanza. Muy brevemente, pues efectivamente es una cuestión antropológica, ¿no? Voy a intentar contestar enlazando dos frases de Jesús Ibáñez, ya que bueno, sí, está bien. Fue un gran sociólogo, ¿no? Es probable que muchos más jóvenes que nosotros, Juan Manuel, Jesús Ibáñez fue un gran sociólogo que dejó una obra muy valiosísima en los años de la transición. Sí, España, y que si fuera francés, alemán o inglés lo estaríamos leyendo sin ninguna duda, ¿no? Pero como es de aquí, pues no le hacemos mucho caso. Jesús Ibáñez dice que el sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. El sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. Pues yo digo que es una cuestión antropológica. Somos una construcción del capitalismo y nos ha construido con este perfil. Y luego hace un juego con una frase que dice: mañana cadáveres gozaréis. Mañana cadáveres gozaréis es la promesa que nos da la religión. Cuando muráis, iréis a otra vida. Dice, si quitamos la dimensión cadáveres, mañana gozaréis es el mensaje que nos da la política en estado de utopía, ¿no? En el futuro, si dejamos solo mañana, es el discurso tecnológico. El mañana será. Y si dejamos gozaréis, es el discurso del capitalismo de consumo, de nuestra forma capitalista actual. El capitalismo del goce, la subjetividad del goce. Por eso, aunque lo sabemos, lo hacemos, porque lo que predomina es subjetividades construidas sobre la idea de goce y de goce inmediato. Y el futuro, bueno, ya veremos. Ahora de lo que se trata es de gozar. Por lo tanto, ¿cuál es la cuestión? Que es tremendamente complicada y sobre lo que siempre escribo yo. Los procesos de construcción de subjetividad. Se trata de construir otro tipo de subjetividad. Ahora, ¿cómo construir otro tipo de subjetividad? Claro, eso es tremendamente complicado, porque ahí entra fundamentalmente también en nuestras sociedades las dinámicas mediáticas. Otro tipo de medios o medios con otra orientación, pero no solamente en la información, no solo en la información, sino incluso en el entretenimiento, porque el entretenimiento que consumimos es un entretenimiento que lanza valores. Entonces se trata de construir otro tipo de series, otro tipo de juegos de ordenador, otro tipo de toda una cultura digital diferente que construya subjetividades diferentes a las que tenemos en la actualidad. Yo siempre, desde que mi obsesión, desde que entré en política, cuando entré en el PC y en Izquierda Unida, era pues que no le prestábamos atención a los medios de comunicación. No se prestaba atención a los medios de comunicación y para mí es la herramienta política fundamental. Esa me ha parecido una de las virtudes de Podemos en su primer momento, que era gente que sabía lo importante que es. Bueno, y ahora vemos como Pablo Iglesias ha creado esto de la base con idea pues, de introducirse en ese campo. Ahora, claro, la lucha es tan desigual que, pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, la batalla política fundamental del presente es la de la construcción de subjetividad. Y en eso el capitalismo nos está barriendo por completo. Eso sí que es una nota pesimista, pero por lo menos es saber dónde está la batalla. Y yo creo que eso es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Llegamos al final. Un aplauso y luego nuestra decana, que decir unas palabras de despedida.
Bueno, es la hora de comer, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias a los que habéis estado en la organización, María, bueno, nuestra decana y directora de Iberlab, y a todos vosotros que habéis participado con vuestras ponencias, con vuestra escucha atenta siempre y deferente y, bueno, aportando reflexiones, cuestiones, críticas y a buen seguro que dentro de poco, porque en fin, tenemos mucha marcha, sabrá otro congreso, y a los que nos han seguido desde lejos por vía telemática con sus ponencias o simplemente asistiendo a nuestras sesiones. Así que nada más, nos veremos y cuidaos mucho y a seguir trabajando.